En definitiva, ¿qué es lo que hago y qué es lo que tienes que hacer para cuando algo falla a ver qué hay que hacer? Pues lo primero... Hola Miguel, mi nombre es Lorena Bianchi y estoy en el grupo de Lanza. Estoy muy contenta que podamos hacer este tipo de preguntas. Tengo dos preguntas que están un poco relacionadas. La primera sería, ¿cómo haces, o sea, cómo resuelves la situación? ¿Qué estrategia utilizas cuando las cosas o los proyectos no se suceden de la forma que lo habías pensado e incluso fracasan? Sos de los que quizás, bueno, le sigue dando con más fuerza y sigue por el mismo camino y lo sigue intentando, poniendo todavía más dedicación, más esfuerzo, o te tomas un tiempo quizás para ver y cambiar quizás la estrategia, ir por otro camino. Y la segunda pregunta que está relacionada es, ¿cuál es tu proceso de toma de decisión cuando llegas a esos techos de cristal de los que siempre hablas, esos momentos de bloqueo donde uno realmente no sabe más por dónde ir, donde quizás uno llega a esos límites? Como siempre dices, cada uno es el límite de su negocio. Y entonces esos hechos de cristal no son tan fáciles a veces de superar. Entonces, ¿cuál es tu proceso de toma de decisión? ¿Cuál es la estrategia que haces? ¿Te pones a analizar mentalmente más? ¿Escuchas a tu intuición? ¿Te tomas un retiro? ¿Meditas? No sé si hay algún tipo de estrategia que hagas. Eran las dos preguntas. Muchas gracias. Hola Lorena, gracias por las preguntas, súper importantes estas preguntas que haces y además un poquito difíciles porque el momento en que una cosa no está yendo como tú esperabas, entran en juego muchas cosas, ¿no? Primero la emoción, que a veces es como, ostras, esto no me está funcionando, la frustración, le has puesto esfuerzo para que algo funcione, no te acaba de cuadrar. Y a veces ahí, ¿qué hacemos ante eso? Muchas veces es como voy a crear algo nuevo, esto no me ha ido bien, paso página, creo algo nuevo. Especialmente los emprendedores, emprendedoras, pues tenemos este movimiento, nos gusta crear, nos gusta investigar y lo más normal, lo más rápido que hacemos es decir, no me ha funcionado, voy a hacer otra cosa nueva. ¿Qué pasa? Que muchas veces hacemos un mal diagnóstico de lo que pasa. A veces ha ido muy bien. Lo que pasa es que igual tú no sabes leer el éxito. Y eso de verdad que me lo he encontrado. He encontrado personas que han invertido igual para hacer, no sé, un webinario, invierten pues 1.000 euros en publicidad y dicen, no me ha funcionado, es que me ha ido muy mal porque he hecho un webinario, he invertido 1.000 euros y no me ha funcionado. Y empiezas a decir qué ha pasado y tal, y es como, no, pues he facturado 10.000 euros, ¿no? Dices, ¿cómo que te ha ido mal? A ver, has invertido 1.000 y has conseguido 10.000. O sea, es increíblemente bueno, ¿no? Has multiplicado por 10. Ese caso claramente es muy bueno, pero de verdad que me lo he encontrado. Me he encontrado casos así donde dices, invierte más y coge los 10.000, los inviertes, tienes 100.000. O sea, crece más. A veces no es tan claro, a veces es más justo. Y puede ser que una cosa, el resultado final, pues incluso hayas perdido dinero, has invertido 1.000 y has recuperado 800 y dices, claramente es malo, claramente no puede ser, si invierto 1.000 no puedo facturar solo 800. Pero fíjate, incluso en un caso así, puede ser que haya ido bien. ¿Qué pasa? Que un proceso, como por ejemplo un webinario, un embudo de ventas en el que hay una serie de pasos, todo es una cadena, es como unas fichas de dominó y necesitas que todo vaya bien hasta el final. Y a veces cuando tú lo analizas, si alguien controla de webinarios o de embudos y lo analiza bien y divide esa secuencia en diferentes partes medibles, igual dices, por ejemplo, la inversión que has hecho en publicidad, igual no la has gestionado bien y te ha salido muy caro para cada persona que se ha registrado en el webinario, pero luego las personas que han ido al webinario han comprado mucho, el porcentaje de compra es súper elevado. Entonces ahí dices, esta parte, la parte del webinario ha sido excelente, ha tenido un gran resultados, pero el problema lo hemos tenido en la publicidad. Entonces no puedes decir todo esto ha fallado. Tienes que decir, esto tiene una serie de partes y esta parte, este componente es el que ha fallado. Cuando haces un análisis así, muchas veces ves que
ese error, ese fallo, esa cosa que no ha funcionado, en realidad no es que todo no haya funcionado, es que hay una o dos partes que no han funcionado, pero otras que igual han funcionado excelente. Entonces es muy diferente. Si tú detectas dónde están las piezas que no han funcionado, puedes trabajar sobre ellas, puedes corregirlas y puedes mejorarlas. En definitiva, ¿qué es lo que hago y qué es lo que tienes que hacer para cuando algo falla, a ver qué hay que hacer? Pues lo primero, analizar muy bien dónde ha fallado. No coger como una cosa genérica. Saber cuál es la pieza que ha fallado. Y para eso necesitas tener referencias, saber cuál es el porcentaje normal de conversión. Si tú hay, por ejemplo, 1000 personas que se registran en un webinario, ¿cuál es el normal que vayan a venir? Porque yo me he encontrado personas que dicen, había, 100 personas inscritas y solo vinieron 50. Ha ido muy mal, solo han venido a la mitad. Y la realidad es que eso es un buen dato. Que si la mitad de los inscritos vienen, no está mal, ¿vale? No está tan mal como igual algunos que no saben eso se piensan. Entonces necesitas referencias. Y puedes tener referencias dentro de tu propio negocio porque esa acción la has hecho varias veces y puedes comparar, o referencias que puedes tener en masterminds, con un mentor, en programas donde haya otras personas que estén haciendo lo mismo, pero necesitas referencias. Lo importante es tener un buen diagnóstico, y si no tienes referencias te va a ser muy difícil tener un diagnóstico. Y otra posibilidad es que haya un ojo externo que lo vea, porque a veces hay errores técnicos, tienes que asegurarte que técnicamente todo eso funciona. Hay errores de planteamiento, de estrategia, de publicidad, de la audiencia, hay muchas cosas, y un ojo experto te puede ayudar a veces a decir, mira, el problema es este, o a veces un test, un sistema para hacer una cosa muy detallada de saber dónde encontrar el problema. Fíjate, los médicos, los doctores, para poderte recetar algo y ayudarte, necesitan una serie de test. Tú vas al médico y te dice, vale, muy bien, pues necesito que te hagas este test de sangre, este otro test de las vitaminas, de no sé qué, y luego vemos, y en base a estos test te podré decir dónde está eso que no funciona en tu cuerpo para poderte ayudar. Y ese diagnóstico no solo es muy importante, sino que es extremadamente importante hacerlo bien. Y he visto tantas y tantas veces que ese diagnóstico no se hace bien. O sea, cuando algo no funciona, cuando este fracaso que tú dices, lo primero que tienes que poner es decir, tengo que aprender, tengo que entender dónde he fallado. No esto ha fallado, no, dónde ha fallado. Porque si tú ves que de 10 piezas, de 10 cosas diferentes, hay 8 que han funcionado muy bien y 2 que han fallado, cambia esas 2 y tendrás algo excelente. Y sería una pena que lo tires, digas esto no ha funcionado y ya está. De verdad que no sé cómo enfatizar la importancia de eso, porque lo he visto ayudando a personas infinidad de veces, que el problema es el mal diagnóstico. Con un mal diagnóstico sí que no vas a sacar buenas conclusiones, vas a cambiar, pero tendrás otra vez el mismo problema y entrarás en bucle, y eso sí que no funciona. Luego me preguntabas también sobre los techos de cristal, cómo gestionar esos techos de cristal. Y de hecho, estos fracasos a veces son techos de cristal, porque es falta de conocimiento en un área determinada, en saber hacer el diagnóstico, en saber corregir algunas piezas, etcétera. Y me preguntas muy personalmente, Miquel, ¿qué haces tú cuando tienes techos de cristal? Que obviamente sí que tengo techos de cristal, como todos, cosas que no funcionan, que tienes que arreglar, etcétera. Pues fíjate, varias cosas, ¿vale? Y estas cosas lo ideal es aplicarlas todas, porque tienes ahí un problema a solucionar, y no es qué estrategia uso, sino qué estrategias uso para disolver ese problema. Y a veces la solución viene de una, de otra, o de la suma de varias de ellas. Primero es preguntar, abrirte a declararte ignorante, que seguramente, Lorena, también me has escuchado a veces decirlo, ¿no? Declararte ignorante, decir, mira, no lo sé, tengo esta situación, preguntar. Y puedes preguntar a veces a personas que están a tu mismo nivel, que igual no saben más, pero saben otras cosas, que han tenido otras dificultades en masterminds, en grupos. Si tú estás en Lanza puedes preguntar a compañeros. Y esa pregunta, a veces hay una persona que dice, ostras, pues mira, yo esto lo he resuelto, lo he probado así, pruébalo a ver si te va bien. Luego también es importante preguntar a personas que sepan más.
Yo, por ejemplo, invierto en mentores, en programas, y a veces es difícil encontrar a alguien, pues por ejemplo, en el mercado español, a quien realmente preguntarle ciertas cosas. Yo me voy a buscar el mercado anglosajón, el francés, en Inglaterra, en Estados Unidos, para realmente aprender de otras personas, incluso de otros mercados más avanzados o menos avanzados, pero que usan otras estrategias. Por lo tanto, hay una parte de investigación concreta, de técnicas, de estrategias, de saber tener puntos de referencia. Pero luego, como tú también dices, hay una parte también de introspección. A mí que me gusta como hacer un espacio entre yo y esa experiencia. Cuando hay un techo de cristal, al final casi siempre es un reflejo de algo tuyo interno, de una cosa que no sabes, que estás bloqueada, que no sabes ver, de unas creencias. Entonces, ante esa situación, mantener cierto espacio, mantener un espacio que puedes hacerlo a través de meditación o puedes hacerlo a través de pasear, de dejar de intentar solucionar el problema. El cerebro tiene una cosa curiosa que funciona así, que es cuando intentas solucionar algo, está usando unas partes del cerebro muy racionales, etcétera, que a veces están limitadas. La parte racional de nuestro cerebro es una parte pequeñita, muy limitada, muy reciente, y en cambio el cerebro reptiliano, hay otros, todo lo límbico, etcétera, hay cosas que son mucho más atávicas, que vienen de mucho históricamente, ¿no? O sea, en la evolución humana hace mucho más tiempo que están ahí. Entonces, esas fuerzas más inconscientes, más intuitivas, cuando tú estás intentando resolverlo todo desde lo racional, a veces no dejas que surjan. Y a veces un paseo frente al mar, a dormir, a meditar, pasear, disfrutar, hacer el amor, hacer deporte, cosas que te saquen de ese problema, te va a ir súper bien. Vas a poder generar un espacio que permita a tu mente esa distancia de poder ver las cosas nuevamente. Y ese espacio es un espacio fértil, es un espacio nutritivo, donde no es abandonar el problema, sino es al revés, es dejar que trabaje en otras partes de tu ser para encontrar esa solución. Y para mí es la combinación de estas cosas, la parte racional, la parte de investigación, la parte de preguntar, usar la inteligencia colectiva y la parte también de dar ese espacio para que la intuición, para que la naturaleza encuentre su propio movimiento, ¿no? Encuentre su propia solución. Y yo lo que hago es aplicar todas estas técnicas a la vez, digamos. O sea, si estoy delante de algo que no puedo solucionar, pregunto a otras personas, pero luego con esa información la dejo reposar, dejo dormir, busco esa tranquilidad, sobre todo busco estar bien, descansado, tener la casa, las cosas, el ordenador, todo ordenado, y cuando estás descansado, ordenado, has comido bien, has descansado, etcétera, luego a veces surge muy clara la visión de decir, ostras, si había una solución muy fácil a eso, simplemente lo hago así. Y ya está. Y a veces la solución no es resolver el problema, a veces es disolver el problema. Es simplemente dejarlo ir y saber que no había que solucionarlo, que simplemente podías hacer otra cosa y que sin solucionar eso igual puedes conseguir unos resultados aún mejores. Bueno, Lorena, me he enrollado mucho, espero que te sirva, espero de haberte dado muchas ideas y sobre todo inspiración para resolver esos techos de cristal y que cuando haya un fracaso, analizarlo, desglosarlo para encontrar la pieza que falta cambiar para tener esos resultados que buscas. Fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo.